Leslie saca el palomo en su casa y me lo regala a mí de pichón y yo lo traigo para la casa chiquitico. Lo pongo en el techo para volarlo con la colonia. En los primeros vuelos, ese palomo se mete contra un cable. Y yo pensé que se le había partido el ala, porque tú sabes cuando ellos te tumban el ala, que no vuelan. Así tuvo como un mes. La colonia entera volaba y él no volaba todavía. Así hasta que empezó a volar. Ahí empezó ya la mala suerte de ese palomo. Cuando empieza a volar en la colonia, no quería la colonia. La colonia se quedaba volando en la casa y él se perdía. Y viraba como a la hora y pico. Así pichoncito, cada vez que viraba con una paloma. Como a los 3 meses y pico, le digo a Leslie, ven a ver este palomo que es diferente a todos los otros. Y ahí empieza la cosa con el moteado. Porque entonces Leslie, me acuerdo que se metió en un debate con un socio de Miami Garden. Y la primera vez que se enjuició ese palomo fue por ese debate. Leslie se lo quería arrimar a un palomo de Miami Garden. Un palomo viejo ya. ¿Con qué edad? Y él tenía como 3 meses y 2 semanas mudando, ripiado completo. Y el primero que ve ese palomo fue Juan Carlito Espada, que en ese momento estaban preparando los jueces, entrenando los jueces para la competencia de invierno. Juan Carlito Espada, Joaquín y Mayito, recién acabadito de llegar de Cuba. Ese fue el primer palomo que ellos enjuiciaron, creo, antes de una competencia. Y cuando lo enjuician, el palomo hizo 600 y pico puntos, y eso que se había tirado palomo y se le declaró una paloma fácil, y aún así hizo 600 y pico puntos. Pero impresionó a todo el mundo, porque en Miami no estaban adaptados a ver un palomo de meterte tantos pegues en una planilla. Un palomo así tan pegado, así tan agresivo. Y hasta Mayito y Joaquín en ese momento me dijeron, en Miami, de lo que hemos visto hasta ahora, el palomo más agresivo que hemos visto es el pichón este. Entonces, eso fue creo que como en un agosto por ahí. La competencia de invierno empezó en octubre. Y yo lo compito en el CPA y en el CPC a la misma vez en la competencia de invierno. Después que él hace la primera vuelta en el CPC y en el CPA, lo corta el Gavilán. Pero lo corta, que se lo lleva y se le cae. Y yo voy y lo recojo en la calle. Y se lo llevo a Francis. Y Francis fue el que salvó ese balón. Eso fue en plena competencia. Me acuerdo que cuando lo traje para acá, se metió como 15 días en casa de Francis. Y yo fui y lo recogí porque estaba todo, tenía puntos por todos lados, le faltaba la mitad de la pechuga. Un desastre. Yo pensé que ese palomo no volaba más. Y lo cojo y en vez de subirlo para el cajón de él, lo meto para el palomar. Pero ese palomo es tan arisco que no quería, lo metí por la mañana, no se me olvida. Y el tipo no había ni tomado agua por la tarde. Y yo confiado, como lo vi tan débil así, le dejo el cajón abierto y yo dejo la puerta del palomar abierta para buscar la comida que la tenía al lado, para venir a echar comida. Muchacho, nada más que salí, lo que salió por atrás de la cabeza mía fue un cohete. Así cortado, empachado por todos lados. Se metió 2 horas para caer en el techo. Esa misma semana, y yo lo iba a bajar de la competencia. Ya ese palomo yo no lo iba ni a volar más. Dije así, tú vas a ver cómo tú vas a competir el fin de semana. Y así compitió no me acuerdo si fue la segunda vuelta del CPC. Y así metió 790 puntos y ganó la competencia del CPC. Y así terminó el CPA, que era 4 vueltas en esa competencia de invierno, que fue la única competencia de invierno que Juan Carlito hizo de 4 vueltas. Así terminó todas las otras vueltas y quedó campeón en el CPA también. Después de eso, venía la competencia de marzo del CPA y el CPC del 2023. Porque ese palomo, esto fue en el 2022, en el 2023. Y él coge la enfermedad entonces de la adenovirus con la falta de aire en la tráquea. Ahí casi se muere también. Ahí tuvo que llevarlo para un socio en el zoológico, que es biólogo, socio mío. Y yo le dije, bro, yo necesito que tú me salves el palomo este. Me dijo, no, tráelo para acá. Se lo llevé para allá, ya muerto. Palomo con una falta de aire, no caminaba. Tú sabes, cuando ellos te tiran las patas para el piso, muerto. Y lo salvó. Y entonces él no compitió en la competencia grande esa. Se perdió la competencia grande esa del 23. Viene para atrás en el 24, en mentira, finales del 23, ya él viene para atrás. Yo me metí 6 meses que Angelito y Ramoncito me decían, no, Fran se está volviendo loco. Porque cuando ellos vieron el palomo como estaba, yo le dije, oye, si este palomo no se muere, yo se lo voy a volver a competir y va a volver a ser campeón. Pregúntale a Angelito. Y Angelito le decía a Ramoncito, no, ahora sí, este se volvió loco.
Y yo me río. Y ese palomo yo lo metí en el cajón y no volaba. Y entonces empezó a caminar por el techo. Y como a las 2 semanas lo vi que trasteó. Cosa que ese palomo nunca ha hecho. Él nunca ha trasteado para arriba de los cajones. Trasteó para arriba de los cajones. Y yo dije, este palomo va a volver a volar. Y así salía a volar 15 segundos y se tiraba. Y así media hora. Y yo le decía a Angelito por privado, oye, mira, ya vuela 15 segundos. Mira, ya vuela 1 minuto. Y Angelito lo que me decía, no, tú te volviste loco. Tú te estás volviendo loco. Oye, ya el palomo se mete 5 minutos en el aire. Eso fue como de un marzo y la competencia de invierno venía en noviembre. Yo me metí todos esos meses con ese palomo pasando trabajo para poderlo competir en la competencia de invierno del CPC. Lo compito, el palomo no aguantaba la 1 hora y media, pero me acuerdo que volaba como 1 hora y 20 minutos. Y yo dije, esos 10 minutos yo estoy seguro que él no los necesita. Esa es la competencia esa que las primeras 2 rondas del CPC te soltaban una paloma frente a la casa y los primeros 10 palomos calificaban a las últimas 2 rondas, que era la 1 hora y media. La primera paloma que me soltaron cayó en una mata, no quiso volar, mi palomo no hizo punto. La segunda que me soltaron me puse de suerte, era un correo. Para el kilómetro, para atrás, y muchachos, el moteado se puso en picoteo en el kilómetro, arrastre, no, llenó la planilla y se metió como en el 7º lugar. Y ahí calificó para la segunda ronda de la 1 hora y media, y bueno, la 1 hora y media fue fácil, ahí ganó fácil. Y así ganó el 3er campeonato. En ese mismo año él estaba también en la CBA. Y en la CBA, faltando la última vuelta, mi palomo lo que tenía que hacer eran 611 puntos, no se me olvida, bro. 611 puntos y quedaba en primer lugar de nuevo en el CPA. Y el palomo me volvió a coger la falta ahí, días antes de la final del CPA. Y yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a tirar para que por lo menos decir que terminó. Y terminó en 4º lugar. Lo que pudo hacer Palomo fueron 400 y pico puntos, volando cerrado para aquí y para allá, se tiraban en el techo, ya no podía. Y yo, tú sabes, eso te da una impotencia porque tú sabías que tú podías haber ganado esa competencia. Y ahí quedé en 4º lugar, que fue cuando ganó, sin demeritar a más nadie, pero ahí fue cuando ganó Pedrito, que tiene muy buen palomo. La bestia de Frank quedó en segundo, muy buen palomo. Y el CEO de Papito, uno de los palomos más difíciles contra los que yo he competido. En tercero y yo en cuarto. Esa fue la tercera. Entonces, este año, en el CPC, en la competencia grande, ya yo después no participé más en el CPA. En la competencia grande del CPC este año que compitió, ahí sí estaba duro porque habían 5 palomos en la misma categoría que habían sido campeones anteriormente. Ahí estaba el cubeta de Davidito, ahí estaba el otro, el mexicano de Davidito, los 2 palomos habían sido campeones anteriormente. Ahí estaba el conectado de Luisito, que es un palomo que había sido campeón en el CPA, y ahí estaba el otro palomo de Luisito, que ahora se me olvidó el nombre, y el moteado. Los 5 palomos habían sido campeones y estaban peleando en la misma categoría. Y ahí volvió a quedar campeón el moteado. Pero te estoy hablando, el moteado, el de Davidito en segundo por 20 puntos, el de Luisito en tercero por 30 puntos, 40 puntos, cosas así. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of